Me llamo Roberto Breaker y otra vez estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Te pido por favor hoy buscar Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Estuve poco enfermo la semana pasada, pues se fue mi voz, no pude hablar casi una semana, ¿verdad? Y por esta razón no pude poner sermón de la semana, lo siento. Pero la semana anterior hablé de creer solamente, o de la importancia de creer. Y solo por creer, es por fe que somos salvos. Solo por fe, solo por creer. Y recibí muchos correos electrónicos y, bueno, gente hablando de esto. Y pues la mayoría dijeron, bien hecho Roberto, gracias por haber enseñado el evangelio correcto de salvación. Amén. Y siempre es una bendición escuchar de gente que quieran aún más escuchar del evangelio de sangre que enseña la Biblia, el evangelio de salvo por fe y no por obras. Pero recibí pocos comentarios, ¿verdad? Pocos correos electrónicos de otros que me dijeron, oh, tú eres una hereje, no sabes nada, la Biblia no enseña salvo solo por fe, es por obras, y me atacan, ¿verdad? Y cuando yo veo esto, yo digo, ¿han leído la Biblia? ¿Cómo pueden hablar gente así? Porque la Biblia enseña que era Cristo que murió en la cruz. Y Cristo es el Salvador. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? En decir que no somos salvos por Cristo, somos salvos por otra cosa. Para mí es muy triste escuchar de otros que hablan así. Hoy voy a hablar, y quizás directamente a aquellos que me miran, que están perdidos todavía, que hablan así. Quiero hablar del tema, ¿qué estás añadiendo a la salvación? Porque hay muchos hoy en día que están añadiendo, que están diciendo, no es solo por fe, es por fe y otra cosa. Fe plus otra cosa, ¿verdad? No, la salvación es solo por fe. Después de ser salvo, podemos obrar. Pero no hagamos buenas obras para ser salvo. Así no enseña la Biblia. Muchos hoy en día están mal en su pensamiento. Muchos hoy en día están añadiendo. Y lo que añaden es que ellos añadan ¿qué? Lo que añadan es una gota de su propia justicia. Muchos hoy en día están pensando, es por lo que yo hago, justicia. Es por lo que yo hago que yo merezco ir al cielo. Y ellos están añadiendo a la salvación. Y añaden su propia justicia. Piensan, yo merezco ir al cielo porque yo hice tal. ¿Es correcto este pensamiento? ¿Que salvación es por nosotros mismos? ¿O es falso? Pues para mí, muy falso. Porque la salvación es por medio de lo que Jesús hizo. No es lo que hagamos para ser salvos. Es por lo que Él hizo que somos salvos. Y tenemos que confiar en lo que Él había hecho. ¿Ok? Vamos a comenzar en Proverbios capítulo 30. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Y yo pienso que es muy importante hablar de este tema. Porque todavía hay gente que piensan que la salvación es por otra cosa, en vez de Cristo. O por Cristo y por ellos. Por medio de una obra. Así no es. Es solo por la fe y no por obras. Proverbios 30, 5 dice, toda palabra de Dios es pura. Él es escudo a los que en Él confían. La salvación es por fe. Es por fe. Es por creer. Por medio de creer. Es por confiar que somos salvos. No por obras. Pero mire lo que dice versículo 6. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda. Bueno, hoy voy a reprender a muchos que dicen que es por obras. Y seas hallado mentiroso. Si uno no lee la Biblia, y si uno empieza a predicar otro evangelio, y predicar otra cosa, en vez de lo que la Biblia enseña, ellos son mentirosos. ¿Por qué mientan? Porque no enseñan la verdad.
Bueno, porque son perdidos. Porque están añadiendo algo que la Biblia dice que no debemos mezclar. Para mí es muy triste. La Biblia es clara. Muy clara la Biblia. Dice que somos salvos por fe y no por obras. Voy a dar otros versículos. Vamos a Tito 3, por favor. Yo quiero comenzar leyendo aún más versículos en la Biblia que dice que salvación es por creer, es por fe, no por obras. Porque la Biblia nos enseña así. Pero muchos hoy en día, no es así. Bueno, ellos son, ¿qué? Mentirosos. Yo sigo a lo que Dios dice, no a los hombres. Y en Tito capítulo 3, versículos 5 y adelante, leímos: no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho. No por obras, ¿ok? No por obras de justicia. No es por nuestra propia justicia. No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho. No por lo que hagamos. Solo por lo que Cristo hizo. Somos salvos. No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Más por su misericordia nos salvó. Por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Justificado por gracia, justificado por fe, no por obras. La Biblia nos enseña claramente, no por obras. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Claramente dice lo mismo. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros. No es por lo que hagamos. Por fe en lo que Él hizo. Salvo por fe. Y esto no de vosotros. Es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Bueno, ellos jactan. Ellos dicen, yo hago buenas obras, mira a mí, yo tal, hice, mire, yo merezco ir al cielo por lo que yo hice. Es un jactancioso, es uno que está gloriando, ¿verdad? Glorificando a sí mismo, pero se gloríe en sus obras. Mire a mí. No, hombre, mira a Cristo. Mira lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quién eres tú? Un pecador, nada más. Entonces la Biblia dice ahí que es por fe, no por obras. Otra vez, vamos a Romanos capítulo 4. Es importantísimo que entendamos eso. Porque la diferencia es salvación y perdición. El cielo o el infierno. Por esto es tan importante que estamos de acuerdo con la Biblia. Romanos 4, versículo 5 hasta 8. Romanos 4, 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Es por fe, no obras. 6. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras. Otra vez, sin obras, no por obras que somos salvos. 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Al recibir por fe el Señor Jesucristo, ya estamos perdonados, justificados. Y aún más, Dios nos da un regalo, su justicia. Y nos mira a Dios como inocente, porque estamos perdonados. Esto no viene por lo que hagamos. Esto viene por recibir lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Cristo murió en la cruz en nuestro lugar por nuestros pecados. Mire, cuando yo predico así, algunos dicen, oh, Roberto Breaker no sabe nada. Vamos al libro de Jacobo, dicen. Jacobo o Santiago. Ellos dicen ahí en capítulo 2, dice lo opuesto. Y tú no sabes lo que dices. Ajá. Bueno, hemos visto varios versículos que dice que no por obras. Ahora tú me vas a enseñar uno que dice sí por obras. Ok, vamos juntos. Pero vamos a leer también el contexto y vamos a entender a quién está escrito. Ok. Jacobo o Santiago 2:14.
Algunos dicen, pero ahí dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá tal fe salvarle? Bueno, es una pregunta. Y podemos, pues, dogmáticamente contestarlo. Sí, somos salvos solo por fe, no por obras. Porque hoy, yo creo en dispensaciones, hoy, al aceptar a Cristo, ya somos salvos por fe, no por obras. Ahora, después de ser salvo, debemos hacer obras. No para ser salvo o mantener la salvación, es porque yo soy salvo, ahora quiero servir. Salvación es por fe. Pero algunos dicen, este versículo dice que no es solo por fe, es por obras. Y aún más, versículo 24 dice. Ok, versículo 24, ¿qué dice? Vosotros pues veis que por las obras es justificado el hombre y no solamente por fe. Y dice, mire, fe y obras, así dice la Biblia. Ok, bueno, pregunta, ¿a quién está escrito? Vamos a capítulo 1, versículo 1. Deseo yo que tú leas capítulo 1, versículo 1. Porque yo enseñé muchos versículos de Pablo que dice por fe y no obras. Ahora tú me enseñas un versículo que dice fe y obras. ¿Por qué hay diferencia? ¿La Biblia puede tener contradicciones? ¿La Biblia puede contener errores? No. Debemos leerlo para entenderlo. Jacobo o Santiago, capítulo 1, verso 1. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A los 12 tribus que están esparcidos, saludos. Este libro fue escrito a los 12 tribus de Israel. ¿Ok? Si tú me dices que esta es la doctrina de hoy y debemos seguirlo, ¿cuál eres tú? ¿De cuál tribu eres tú? ¿De Neftalí? ¿De Dan? ¿De Benjamín? ¿De Judas? ¿De cuál? ¿De Simeón? ¿De Leví? ¿Cuál eres tú? Mire, el libro de Jacobo fue escrito a judíos. Fue primeramente escrito al principio de la iglesia, cuando la iglesia solo consistía de judíos. Pero miramos en el libro de Actos o Hechos un cambio. Y como Dios estaba cambiando, hay una transición de esto hasta lo que Dios reveló a Pablo. Y lo que Dios reveló a Pablo no es por obras. Ahora es solo por fe. Y tú tienes que leer toda la Biblia para entender eso. ¿Ok? Vamos a Actos o Hechos 13:38. Y te voy a mostrar lo que Dios dio a Pablo y lo que Pablo predica. Y esto es mucho después del libro de Jacobo. Y dice en Actos o Hechos 13:38 y 39 lo opuesto. Dice, seas pues notorio, varones hermanos, que por os es predicada remisión de pecados. ¿De quién? De Jesús habla. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. No por obras, por creer. Tú tienes que leer la Biblia. La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo que debemos estudiar la palabra de Dios para no ser avergonzado. ¡Qué vergüenza los que dicen que es por fe y obras! Ellos ni están trazando bien la palabra de verdad. Hay dispensaciones en la Biblia. Hay diferentes tiempos cuando sí había por obras y ahora no. Bajo la ley tenía que hacer muchas obras. No estamos bajo de la ley ahora. Ahora estamos bajo de la revelación dado a Pablo, lo cual es salvo por fe, no por obras. Entonces no hay contradicciones en la Biblia. Jacobo o Santiago estaba escrito a judíos, pero lo demás para nosotros. ¿Me entiendes? Entonces no debemos confundirlo. Debemos entender. Salvo por fe, no por obras. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, pues vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 15, 1 al 4 es el Evangelio. Y quiero que cuando leas conmigo 1 de Corintios 15, 1 al 4, quiero que veas lo que dice el Evangelio. Dice que es todo por lo que Cristo hizo. Ningún parte del Evangelio dice, y tú tienes que hacer tal cosa. No añade obras, solo es por fe el Evangelio que nos salva. 1 de Corintios 15, 1 al 4 dice, pero os declaro, hermanos, el Evangelio,
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. ¿Ok? Debemos recibir y debemos pararnos firme en este evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Creer en vano es creer de mente, pero no de todo corazón. Salvación es de corazón. Y esto vamos a ver un poco más adelante. Pero ahí dice el evangelio 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. No dice en ninguna parte, y por tus pecados tú tienes que hacer tal cosa, penitencia, cosas así, y tú puedes hallar perdón por lo que tú haces. No, en ninguna manera. No, la Biblia dice que perdón viene por medio de lo que Cristo hizo. Y que Él fue, ¿qué? Matado, la muerte, fue sepultado, y que Él resucitó. Y todo hizo por nuestros pecados. Todo es lo que Cristo hizo para salvar al pecador, no lo que hagamos nosotros mismos. Es por fe en Él, porque Él dijo en la cruz, consumado está. En inglés, it is finished, terminado está. Terminó la salvación, Jesús. No dice, yo hice poco, ahora haga lo demás. Él hizo todo para salvarnos. ¿Confías tú en esto? ¿O estás añadiendo su propia justicia pensando, no, yo tengo que hacer tal también? ¿O que tú eres co-salvador? ¿Tú tienes que ayudar? ¿Cristo no pudo lograrlo? ¿Cristo no pudo? ¿No es tan poderoso que Él puede salvar? No, tú tienes que ayudar a Él. No, Él es Dios y Él hizo todo para salvarnos. Déjate salvarte, porque tú no puedes salvar a sí mismo. Amén. La Biblia dice en Romanos 5, 6 y 8 que Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Dios demanda fe. Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él, no en nuestras obras. Sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Fe en qué? Pues Romanos 3:25 nos enseña fe en qué. Dice fe en su sangre. Y dice así, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. No es por obras, es por fe. Y debemos poner nuestra fe en su sangre derramada. Dios demanda que fe. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios demanda la sangre derramada. Bueno, Cristo derramó su sangre en la cruz para salvarnos. Y ahora pide que nosotros recibimos por fe su sacrificio. Y ahora somos salvos. Por lo que Él hizo, no por lo que hagamos. Aún más, Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice esto, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Es por su sangre. Dios no perdona sin sangre derramada. ¿Ok? ¿Podemos derramar nuestra sangre? Yo corto y poco gotas saliendo. Yo digo, ok, recíbelo, Señor. Ya derramé mi sangre. Recibe mi sangre. ¿Va a aceptar Dios mi sangre para perdonarme? En ninguna manera, porque es sangre de pecador, de culpable. Cristo es el inocente que derramó su sangre. Y esto agradó al Padre. Y el Padre perdona basado en la sangre de Cristo, no en mi propia sangre. Yo no puedo salvar a mí mismo por derramar mi sangre. Dios no acepta la sangre de un pecador. Bueno, muchos en el mundo de hoy que dicen que son cristianos no tienen el evangelio correcto. No aceptan el evangelio de Cristo hizo todo y por fe somos salvos. Ellos mezclan obras. Ellos añaden algo a la cruz.
Ellos añaden. Y cuando lo añaden, ya hacen, pues, no más eficaz Cristo. Porque ya no más es Cristo solo, es Cristo y yo. Yo soy co-salvador. Esto ni es salvación, porque es negando que Cristo solamente salva. Pero muchos hoy en día están añadiendo algo a salvación. ¿Qué están añadiendo? Las obras de la ley. Obras de la ley. Es común ir a cualquier ciudad en los Estados Unidos o alrededor del mundo y encontrar una iglesia que dice, somos una iglesia de Cristo y amamos a Cristo, pero hay que guardar la ley para ser salvo. Hay que guardar el sábado, dicen ellos. Y es por medio de las obras de la ley que somos salvos. Y tú dices, pero Cristo, no, Cristo también, sí, está bueno lo que Él hizo por nosotros, pero también es por lo que hagamos, que han hecho, mezclado sus obras con la obra de Cristo. Han dicho, no solamente por Cristo soy salvo, tengo que añadir yo algo. ¿Enseña la Biblia que somos salvos por guardar las obras de la ley? En ninguna manera. Al contrario, la Biblia claramente dice que no es por las obras de la ley. Te muestro algunos versículos. Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice, así que concluimos ser el hombre justificado por fe, oiga bien, sin las obras de la ley. Las obras de la ley no nos pueden salvar. Solo Cristo puede salvar. Pero hoy en día muchos dicen, no, hay que guardar la ley, hay que guardar para ir al cielo. Son sonsos, son ignorantes, no han leído la Santa Escritura. ¿Por qué? La Sagrada Escritura, no sé por qué. Gálatas 2:16, ¿qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, ¿qué? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Claramente dice la Biblia, no hay confusión. La Biblia dice solo por Cristo, solo en Él, no por obras. Es por recibir, por medio de fe, la obra de Cristo. Gálatas 3:11, aún más dice, más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto, porque el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe, no por obras. Ahora, después de ser salvos, hagamos buenas obras, porque somos salvos. Pero esto no es lo que salva. Somos salvos por Cristo. Otro versículo 24. Gálatas 3:24. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Por fe, no por obras. ¿Me entiendes? La salvación es clara, ¿verdad? Que no somos salvos por obras de la ley. Otros piensan así, bueno, por asistir en una iglesia. Si yo voy a una iglesia y si yo asisto, bueno, si soy miembro de una iglesia, pues yo voy al cielo, porque yo lo hago. Algunos piensan así. Algunos piensan, mire, ser miembro de una iglesia cierta, yo tengo salvación porque mi iglesia dice que no hay salvación fuera de nuestra iglesia. Entonces la iglesia murió en la cruz por tus pecados. La iglesia es lo que salva. Entonces Cristo no puede salvar. Mire, es muy bueno ir a culto, ir a una iglesia de sana doctrina, es buenísimo. Pero solo yendo, esto no es que salva, es una obra. Y esto no nos salva. Pero yo he conocido gente que piensa, Dios tiene que aceptarme porque yo asisto todos los días. Y yo voy a culto cada vez que están abiertas las puertas. Y ellos piensan en su mente, por esta obra Dios tiene que llevarme al cielo. Pero ¿esto es que salva? No. ¿Sabes qué? Dentro de muchas iglesias, pues quizás sí hay cristianos verdaderos, salvos, pero también tenemos advertencia en la Biblia que en muchas
denominaciones, hay pues perdidos. Mire lo que dice Actos 20:29. Actos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres, hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. En muchas iglesias hay gente falsa. Hay perdidos que dicen que son cristianos cuando no son. Son lobos. Solo quieren engañar. Ir a culto no es que salva. Ahora está bueno que vas a culto. Pero esto no es lo que salva. Cristo es que salva. ¿Me entiende? Hay otros que dicen así: bueno, Roberto, hasta allí estoy de acuerdo. Pero tú tienes que bautizarse en agua. Y ellos dicen, es creer en Cristo, claro, pero también es por bautizar en agua. Porque sin bautizar en agua no hay salvación, según ellos. ¿Sabes qué digo yo? Mentira. Ha sido hallado mentiroso. Porque la Biblia no dice por agua. La Biblia dice salvo por sangre. Pero yo sé por qué enseñan. Ellos dicen, no, Roberto Breaker, yo tengo escritura. Ven conmigo a Marcos 16:16, Roberto Breaker. Allí dice. Y esta es la excepción, ¿verdad? Es por fe, claro, y por la obra de bautizarse. Entonces ellos quieren añadir el agua a salvación. ¿Tienen razón? Vamos a ver. Marcos 16:16. Mire lo que dice. Ellos dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta allí dice, hay que bautizar y creer. Ambos, fe y obras. Bueno, oiga bien, mentiroso. Oiga bien, engañador. Porque no leíste todo el versículo. Leímos lo demás, ¿ok? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Mire lo que dice y mire lo que no dice. Dice que lo que condene es no creer. Y mire lo que no dice. Mas el que no creyere. No dice así. Mas que el que no creyere y no fuere bautizado. No dice así. Solo dice más que el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque creer es lo que salva. Y cuando somos salvos, estamos bautizados después. Pero el bautismo no es que salva. ¿Y sabes qué? Hay dos bautismos. Lo de agua y del Espíritu. Y poco más adelante leímos en la Biblia que cuando uno es salvo, ya es bautizado con el Espíritu Santo al mismo instante. ¿Ok? Entonces no es el agua que salva. Pero algunos dicen, ok, Roberto Breaker, bueno, dejo en esto, pero hay que ir conmigo a Actos o Hechos 2:38. ¿Por qué? Actos o Hechos 2:38 dice que es por agua. Ok, leímos. Pero oiga bien, ¿entiendes tú que el libro de Actos o Hechos es un libro de transición? Empieza con Israel, termina con la iglesia. Empieza con Pedro y los apóstoles, termina con Pablo. Hay un cambio de Israel a la iglesia. ¿Entiendes tú el cambio? Muchas cosas están pasando en el libro de Actos y hay mucho que cambia. Y esto es el principio. Y dice en Actos 2:38, ellos dicen, así dice que es por fe y bautizar. Porque dice 38, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice, así, sí, entonces fe y por bautizar. Ok, ¿cuál es el problema con esto? Todo el pasaje es un judío, Pedro, predicando a judíos. Hasta que tú puedes ver, leyendo. Mira el versículo 22. Varones israelitas, ¿eres tú israelita? Más y más habla de men and brethren, hombres y varones hermanos, 29. Dice allí en versículo 36, sepa pues certizamente toda la casa de Israel. Está hablando a Israel. Y por fin Israel rechaza a Dios. Entonces Dios dice, ok, venite, vamos a cambiar. Y miramos rápidamente el cambio. Miramos claramente el cambio en Actos capítulo 10.
miramos a Pedro saliendo a predicar a gentiles. Y él no predica por agua. Mire lo que pasa. Actos 10, 44. Él está diciendo y dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Por creer. Mire lo que dice. Creer. Versículo 43. Dice, a todos que en él creyeron. Miramos en capítulo 10 un cambio. De bautizar para recibir el Espíritu Santo. Gente recibieron el Espíritu Santo solo por fe. Y aún más, Actos o Hechos 16. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Actos 16, 31. Miramos un cambio. Vamos a 1 Corintios 1. Dios está cambiando su doctrina. Oh no, Dios no puede cambiar. No, Dios cambia la doctrina desde el principio de Actos hasta el fin. Y miramos una transición de una cosa a otra cosa. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Porque Dios llame a Pablo y dice a Pablo, Pablo predique el Evangelio. Pablo predicó y por agua también, fe y agua, no. 1 Corintios 1, 17. Porque no me envió Cristo a bautizar en agua, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. ¿Qué es que salva? Lo que pasó en la cruz. No es bautismo en agua que salva. Pablo dijo, yo no predico nada de esto para salvación. Predico solo Cristo crucificado. Y es por fe en Él. Es la sangre que nos salva, no agua. Ahora, ¿entiendes tú esto? Algunos no. Ni han leído la Biblia. Leen un capítulo, 2 capítulos de Actos y no más. Y están perdidos. Y quieren añadir esto a esto. Si podemos ser salvos por bautismo en agua, ¿para qué murió el Señor? Para nada. Porque esto no vale, solo esto vale. No, esto es que perdona, esto no. Sí podemos ser bautizados después de ser salvos, pero esto no es que da salvación. Somos salvos por fe. Por fe. Otros dicen, ok, Roberto Brecker, arrepentimiento. Ok, arrepentimiento. A ver si lo escribí bien. Arrepentimiento. Otra cosa que he escuchado es esto. Algunos dicen, ok, Roberto Brecker, casi estoy de acuerdo con usted. Solo por fe. Pero es por arrepentir y creer. Y tú tienes que arrepentir primero. ¿Ok? Algo y fe. Obras y fe. ¿Es una obra arrepentir? Bueno, algunos dicen sí. Ok. Bueno, enséñeme entonces. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Me gustaría saber. Según ellos dicen, arrepentir significa cesar de pecar. No pecar más. Arrepentir es no más pecar. De veras. Ok. Esto resuena como obras. Si yo tengo que cesar de pecar para venir a Cristo para encontrar salvación, entonces ahora yo vengo y yo no soy pecador. Yo tengo que dejar mi pecado y venir como uno sin pecado. ¿Ahora me puede salvar el Señor? No sé, porque Cristo dijo que Él vino a salvar pecadores. No, yo vengo a Cristo con mis pecados, ¿verdad? Después recibo el Espíritu Santo y después más y más y más ceso de pecar. Pero hacerlo primero resuena como obra, ¿verdad? Pero ellos dicen, no, esto significa cesar de pecar, ¿ok? ¿Es cierto? Así significa la palabra arrepentirse, cesar de pecar. Vamos a ver, porque si significa así, tenemos un gran problema, y tenemos que cambiar toda nuestra doctrina. Porque el primero en la Biblia que se arrepintió era, ¿quién? Bueno, Génesis 6:6, vamos a leer quién. ¿Quién era el primero en la Biblia a arrepentir? Génesis 6:6. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra. El Señor, esto es Dios. Dios arrepintió. ¿Fue pecador Dios?
Dios cesó de pecar. ¡Wow! Entonces Dios es un pecador. Entonces, ay, no. Mucha gente en el mundo de hoy no entiende. Yo no entendí por muchos años antes de ser salvo. Yo no entendí lo que era arrepentir. Yo pensé que arrepentir significaba no más pecar. Entonces toda mi vida estuve tratando no pecar para que Dios me pudiera aceptar. En mi mente yo pensé, si hago bien y yo no peco, Dios me va a salvar y aceptar. Estuve confiando yo en mi obra o obras. Pensando, cuando llego al punto de no pecar, por fin Cristo me puede salvar. Yo tenía mal mi pensamiento. ¿Qué significa arrepentir? Arrepentirse significa cambiar su mente. Esto no es obra. Antes que uno puede ser salvo, uno tiene que escuchar la palabra. Aquí está la palabra de Dios. Y cuando uno viene con la palabra presentando, aquí está la Biblia, la palabra de Dios. Cuando uno viene con la Biblia y me explica de la Biblia que salvación no es por mis obras, es por las obras de Cristo, bueno, si yo entiendo esto, yo cambio mi mente. Oh, entonces yo no confío en mí mismo, yo confío en Él. ¿Qué había pasado? Yo arrepentí, cambié mi mente. Cambié de confiar en mí mismo, ahora confío en Él. Entonces es salvación. No es obra separada que hay que hacer antes que puede creer. Para mí es triste ver, pero yo he conocido gente que predican tanto arrepentimiento. Está bueno predicar, arrepentir. Solamente debemos enseñar qué significa la palabra. Porque cuando uno no entiende y uno piensa que significa cesar de pecar, uno dice, entonces no pecar y confiar, soy salvo. Fe y obras. No. Cambiar mente. Cambiar de confiar en ti mismo a confiar solo en Cristo. No más en sí mismo. ¿Entiendes? Así es arrepentir. Arrepentir significa cambiar su mente. También puede esta palabra tener la significación de sentir mal. Arrepentir es sentir mal de algo. Yo me sentí mal de mis pecados antes de ser salvo. Esto no era obra, era emoción en realidad. Pero Cristo vino para salvar pecadores, dice la Biblia. Bueno, otra cosa es esto, oración. Yo antes de ser salvo pensé que la salvación era por medio de oración. Y en mi mente yo pensé, si hago la oración del pecador, Dios me va a salvar. Entonces todas las noches estuve yo, sálvame Señor, Señor, por favor, oro Señor, soy pecador, sálvame, amén, amén. ¿Soy salvo? No fui salvo, porque yo pensé que esto era una obra. Y estuve yo añadiendo mi oración a salvación. Ahora, no es pecado orar. Uno puede ser salvo cuando ora, ¿verdad? Pero no es la oración que salva, es cuando crean de corazón que son salvos. Y esto puede pasar cuando ora. O, en mi causa, ¿verdad? Yo oré y oré y oré pidiendo, rogando, sálvame Señor. Pero no confié. No por fe acepté. Pedí sin creer. Pensando yo que es por la oración que me salva. Entonces yo quería la salvación venir por medio de lo que yo hice o yo dije. Y no estoy yo confiando completamente en lo que Cristo hizo por mí. Triste, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 10. Hoy en día hay muchos que en vez de dar 1 Corintios 15, 1 al 4, ellos siempre van a Romanos 10, 13. Bueno, Romanos 10, 13 está en la Biblia, pues buen versículo. Pero si solo damos este versículo y nada más, ¿podemos ver gente salvo? ¿O estamos engañando? Mire lo que dice Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchos hoy en día dicen, esto es salvación solo por oración, solo por boca, solo por lo que tú dices de tus labios. Ok, somos salvos por labios. Lo que es pronunciado de boca es que salva. Aquí arriba de mi casa un hombre en el techo y está usando martillo
con clavos y por accidente, ¡pum!, pega a su pulgar y dice, ¡oh, Jesús! ¿Fue salvo él? Pues él invocó al nombre del Señor. ¿Fue salvo? No, estaba usando en vano el nombre de Jesús. Esto no es que salva. Entonces, cuando leímos Romanos 10:13, yo siempre quiero tener cuidado. Quiero yo explicar de qué habla. Dice que invocar el nombre del Señor. ¿De dónde viene esta invocación? ¿De boca solamente o de corazón? Bueno, el contexto nos dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús, versículo 9, y creeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Es creer que nos salva. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Esto es que salva. Pero es común hoy en día que uno viene y dice, mire, quiero que vas al cielo, ore conmigo. Y la persona ore y dice, ok, te vas al cielo, buen día. Y la persona está, ¿soy salvo? Con la boca pidieron, pero nadie explicó el evangelio. Y ellos no de corazón confiaron. Entonces, ¿de qué habla la Biblia cuando habla de confiar o invocar? Vamos a 2 de Timoteo. Siempre debemos leer el contexto y siempre debemos explicar bien lo que la Biblia enseña. 2 de Timoteo 2:22. También huye de las concupiscencias juveniles, mas sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor, oye bien, de puro corazón. Hoy en día muchos dicen, hay que invocar el nombre del Señor, y dicen, de labios. Y dicen, cuando tú de boca hablas y pides la salvación, eres salvo. ¿Qué olvidaron ellos? El contexto mismo. Olvidaron buscar en otros pasajes, porque otros pasajes nos enseñan claramente que invocar al nombre del Señor, eso es un asunto del corazón. Y es el corazón que invoque. El corazón está invocando por fe. ¿Ok? Quiero mostrarte esto claramente. Vamos conmigo a Romanos otra vez. Romanos, el contexto. Romanos 10:6. Mas la justicia que es por la fe dice así. ¿Fe dice algo? ¿Fe habla? Sí, mire lo que dice. No digas en tu corazón. Mira el versículo 8. Mas ¿qué dices? Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicas. En el cielo Dios está mirando abajo al pecador. No está mirando a su boca o sus labios. Está buscando a su corazón. Y Dios está diciendo, ¿cuándo está Él confiando en mí solamente? ¿Cuándo está fiando solo en lo que yo hice yo para su salvación? Si está confiando en Cristo y otra cosa, Dios dice, no son salvos. Pero si solo de corazón confían en esto, Dios mira y dice, oh, me habla la fe. Y ellos sí son salvos porque solo confían en mí. Hoy en día hay otros que quieran añadir aún más algo a salvación. Confesión. Hay muchos hoy en día que van a Romanos 10 y dice, mire, la confesión es que salva. La confesión misma es que salva. ¿Cómo? Otra vez, salvo por boca, no de fe de corazón. ¿De qué hablas? No, Roberto Breaker me dice. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Y dice, la salvación es por confesar. Y yo digo, confesar no es recibir. Confesar es decir lo que había pasado. Ok, yo voy ahí a la cocina y está haciendo galletas mi esposa. Y ella no está mirando y yo agarro uno y me voy comiendo. Después mi esposa dice, ¿dónde fue la galleta? Yo confieso que yo lo comí. ¿Comí en este mismo instante? No, comí poco antes. Ahora confieso
que yo había hecho algo. Confesión es cuando yo recibo por fe Cristo como mi Salvador. Después digo, sí, acepté. Sí, confío. La confesión misma no me salvó. Fui salvo por creer. Ahora digo lo que soy. Muchos hoy en día dicen, no, Roberto Brecker, la confesión misma es que salva. Oh, de veras. Entonces, ¿es obra que nos salva? No. Y si somos salvos por confesión, debemos entonces convertirnos en católicos. Ir a la confesión todas las semanas, ¿verdad? No, la salvación misma no es que salva. Somos salvos por fe, después confiamos. ¿Cómo sabemos que eso es lo que dice la Biblia? Segundo de Corintios 4:13. Segundo de Corintios 4:13. Sí debemos confesar, claro. Pero esto no es que da salvación. Cuando somos salvos, confesamos. Yo soy cristiano, yo acepté por fe el Señor Jesucristo. Yo confío en Cristo como mi Salvador. Esto es lo que debemos hacer porque somos salvos, no para ser salvos. ¿Ve la diferencia? Segundo de Corintios 4:13. Pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto he hablado. Nosotros también creemos y por lo tanto hablamos. Pablo dice, nosotros hemos creído. Después de creer, somos salvos. Ahora vamos a confesar. Ahora vamos a decir a otros. Ahora vamos a testificar. Ahora vamos a ganar almas a Cristo. Porque confesamos que sí somos cristianos. Pero hoy en día yo veo muchos que dicen que confesar es como ser salvo. Y al instante que confiesas, eres salvo. Entonces ahora es por la obra de tu boca que eres salvo. Yo no lo veo. Bueno, últimamente algunos enseñan así. Cambiar tu vida. Tu modo de vivir. He escuchado de varios que dicen que la salvación es por medio de cambiar tu vida. Y si tú cambias tu vida, pues ahora Dios te acepta. De veras. Somos salvos nosotros por cambiar nuestra vida. Yo he conocido gente que han cambiado su vida y ni fueron salvos. Entonces, ¿cómo puede uno explicar y enseñar que por cambiar tu vida tú eres salvo? No, eres salvo por aceptar la sangre de Cristo. Y cuando eres salvo, ahora empieza a cambiar tu vida. Pero algunos dicen, no. Si tú dices que tú eres cristiano, y algunos hoy dicen de boca, pero de corazón no. Son falsos cristianos. Tienen profesión de ser salvo, pero no tienen posesión porque están confiando en otra cosa. No aceptan el evangelio como es, solo por fe. Ellos quieren añadir algo de esto. Entonces ellos ni son salvos porque están añadiendo su propia justicia. Pero ellos dicen, yo soy cristiano, aunque que no son. Y yo he conocido gente que dice, yo soy cristiano y yo cambié mi vida. Y ellos jactan de sí mismos. Y mire cómo cambié mi vida. Yo sí soy cristiano verdadero porque ha cambiado. Pero solo cambió las cosas de afuera. Nada cambió de adentro. ¿Qué es esto? Bueno, Cristo Jesús dijo que esto es fariseo, un hipócrita. Pero ellos dicen, y ellos andan diciendo, yo soy juez, y yo ando así buscando a otros, y si yo veo algo en tu vida, yo digo, nunca aceptaste tú a Cristo porque tu vida no cambió, tú no eres salvo. Quieren juzgar. ¿Debemos juzgar así a otros? Bueno, la Biblia sí dice, por tus frutos los conocerás, ¿verdad? Podemos conocer otros por su fruto, dice la Biblia. Pero ¿de dónde viene el fruto? ¿De fuera o de dentro? Vamos a Gálatas, porque yo quiero mostrarte algo. El cambio verdadero no viene antes de salvación, viene después de salvación. Y el cambio verdadero no es solo de fuera, aunque que sí de fuera, pero no solo de fuera. Según la Biblia, empieza de adentro. Y yo he conocido a gente que dicen que son cristianos, que nunca cambiaron adentro, solo de fuera. Y
me pone a pensar, ¿son de verdad salvos? Porque no tienen nada del fruto del Espíritu. Cambió de afuera, pero adentro son los mismos. ¿Son de verdad salvos? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y adelante, habla del cambio verdadero, de uno que es en verdad salvo. Y mire lo que dice. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, provocándonos los unos a los otros, envidiosos los unos a los otros. El cambio que viene cuando uno en verdad confía solamente en Cristo para ser salvo es algo de adentro. Y hay amor, y hay gozo, hay paz, hay longanimidad, hay todas estas cosas. ¿Podemos ver esto en ti? A veces me envían correos electrónicos de gente que dicen, don Roberto, hay otro en YouTube atacándote. Y mire cómo te ataca este varón. Él es muy, infeliz. Él es muy feo. Él es muy horrible en su manera de atacar y hablar mal y maldecir. Y yo miro a esta persona y yo digo, ¿dónde hay el amor? ¿Dónde hay el gozo? ¿Dónde hay paz? No tiene paz, no tiene gozo, no tiene sonrisa. A veces tú miras a mí con sonrisa. Él no ha cambiado de adentro, pero él sí quiere juzgar. Y habla así, Roberto Breaker no es cristiano, no es salvo, predica otro evangelio, no cambió su vida. Y yo digo, ni me conoce, pero sí, cuando yo recibí a Cristo me cambió de adentro. Y yo tengo tales cosas, amor, hasta que amo a Él, quiero que sea salvo. Y mi pregunta ¿es salvo Él? Quizás de afuera cambió, pero no veo ningún cambio de adentro. Todavía Él es malo de corazón contra otros. ¿Es verdad salvo? No, porque Él está añadiendo otras cosas a salvación. Y yo digo, pienso que es perdido. Mira lo que dice la Biblia, que es el fruto de la carne. Gálatas 5:14 y adelante. Porque toda la ley en una palabra se cumple. En esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas tú a otro? Si no hay amor, pues ¿eres tú cristiano? ¿De verdad? Mas si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Si somos salvos, ¿debemos devorar a otros cristianos? No, esto no es amar al prójimo. ¿Son en verdad salvos o todavía perdidos? Añadiendo algo a la salvación y por esto no son salvos porque han añadido algo. ¿Me entiendes? Dice, bueno, más abajo, 19, manifiestas son empero las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Dicen ellos, y estos no hago yo. Pero eres tú lleno de lo que sigue. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas. Bueno, ¿debemos nosotros hacer estas cosas? El cambio verdadero es de adentro, después de afuera. Pero yo he conocido a gente que dicen que son cristianos, pero ellos no tienen el evangelio de solo creer. No tienen el evangelio de confiar en la expiación de sangre. No, ellos dicen por fe y obras. Solo por fe no. Es por fe y obras, dicen ellos. Y ellos tienen otro evangelio. El evangelio de fe y cualquiera de estas cosas. Y ellos jactan, pero yo soy el verdadero cristiano porque mire, mi vida cambió. Y de afuera no fumo, no fornico, no tomo, no ando mal. Fuera. Pero adentro son lobos rapaces.
Adentro son sucios. Adentro son malvados. Porque están confiando en su propia justicia en vez de Cristo Jesús. Yo no sé si son salvos o no. Quizás sí salvos y carnales, no andando en espíritu. O quizás ni son salvos, porque ellos quieren añadir algo a salvación. Un predicador antiguo dijo, y nunca olvido yo, escuché él predicando esto, dice, si tú añades una gota de tu propia justicia al evangelio, tú eres todavía perdido. Porque tú piensas que Cristo mismo no puede salvar completamente. Tú tienes que añadir. Y la salvación no es por añadir. La salvación solo es por fe. Termino con esto. Yo sé que soy salvo. Gracias a Dios. Porque yo confío completamente, 100% en lo que Cristo hizo. Yo no confío ni en una gota de mi propia justicia. Yo no confío en estas cosas. No confío en mis obras, confío solo en Cristo. Y yo sé que voy al cielo al morir. Muy pronto va a venir el rapto. En el calendario de Dios es la cosa que viene próxima, ¿verdad? Y muy pronto va a venir el Señor Jesucristo. Cuando Él viene, el rapto viene, los que son salvos como yo, con el evangelio verdadero, van a escapar, van a salir. Y si tú estás aquí dejado, tú tienes que, pues, pensar, ¿y por qué? ¿Por qué no fui? ¿Por qué estoy todavía aquí? ¿Por qué no me llevó? ¿Por qué estoy dejado aquí? Es porque tú añadiste una de estas cosas y estaba confiando en esta en vez de completamente en Cristo Jesús. Cuando viene el rapto, vamos a saber quiénes fueron en verdad los cristianos verdaderos y quiénes no. Bueno, mejor aceptar ahora mismo al Señor Jesucristo. Mejor es confiar completamente en la sangre derramada de Él en la cruz y rechazar y dejar todo lo que tú hiciste y no confiar en nada de esto. Confiar solamente en lo que Cristo hizo. Porque esto es la salvación. Por favor, busque en su corazón en qué estás confiando. Y pregunte a sí mismo, ¿qué estoy añadiendo a la salvación? ¿Confío en Cristo solamente? ¿O confío yo en algo también que yo hice? Ya es tiempo de escudriñar su corazón para saber si eres tú salvo o no. Cristo viene pronto, quizás en esta semana. Si no, vamos a ver el otro semana, otro sermón. Dios te bendiga. Adiós.